Hey, muy buenas cibernautas, aquí el Yin Yang del anime en mi primer vídeo. Bueno, esta teoría se llama: ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía el Kir de oscuridad? Un ejemplo sería el de Yami de Black Clover. Bueno, empecemos con esta wea. Todo comenzaría en el consultorio del médico, donde Izuku y su madre estaban para poder saber si Izuku tenía una particularidad o no. El doctor en ese momento dijo que el pequeño Izuku ya había despertado su particularidad, que tan solo debería de averiguar cuál era. Entonces Izuku y su madre se alegraron por oír eso y se fueron a su casa, mientras que Inko, la madre de Izuku, preparaba la cena. El pequeño Izuku estaba intentando averiguar cuál era su Kirk. Ya había pasado un tiempo y Inko llamó a su hijo Izuku para cenar, entonces Izuku fue al comedor con su mamá para empezar a cenar. Entonces Inko le preguntó a su hijo qué tal le iba averiguando cuál era su Kirk y Izuku le respondió que aún no podía averiguar nada y eso le molestaba, pero entonces Inko le dijo que todo a su debido tiempo, que su Kirk aparecerá tarde o temprano y que no se frustrara. En ese momento se alegró y empezó a devorar su comida, aunque no podía consumir demasiado en su boca ya que era muy pequeño y se atragantó. En ese momento a su madre le salió una gota estilo anime por ver a su hijo actuar de esa manera y empezó a reír. Pasado el día, Izuku fue a la guardería como siempre y entonces vio a su mejor amigo Bakugo, pero él le decía Kachan. Entonces fue con él y le dijo que el médico le había informado que ya había despertado su Kirk y tan solo debía de averiguar cuál era. En ese momento Kachan se alegraría por su amigo, pero le diría: no importa cuál sea tu Kirk, nunca me podrás ganar. Pasado un tiempo y sin que Izuku haya podido averiguar su Kirk, todos de la guardería lo habían llamado un Mukosei ya que no tenía ningún Kirk. Pero Izuku seguía diciendo que él sí tenía un Kirk, pero que no sabía cuál era. Entonces un día, cuando Izuku encontró a Kachan con otros dos niños molestando a otro niño que estaba llorando, fue a su rescate. Entonces Bakugo le dijo a Izuku: quítate del camino de Ku. Aquí hago un paréntesis para informar que solo cuando Izuku vea de Bakugo lo llamaré Kachan, mientras tanto no. Fin del paréntesis. Entonces Izuku le dijo que lo dejara ya en paz, que si no veía que estaba llorando y si no se detenía no lo iba a perdonar. En ese momento Bakugo le dijo que un Mukosei como él no tendría ninguna oportunidad contra él, y tan solo estaba perdiendo su tiempo y si no se quitaba lo iba a lamentar. Pero Izuku no se movió y Bakugo junto a los otros dos niños fueron a atacarlo. Pero lo que no sabían es que en el momento en que Bakugo le dijo Mukosei a Izuku, él se había enfadado demasiado porque ya no aguantó tantas burlas e insultos que le habían hecho. En ese momento a Izuku le empezaba a salir un aura oscura a su alrededor, pero a Bakugo y a los otros dos niños no le tomaron importancia y seguían yendo hacia Izuku para darle una paliza, pero de repente Izuku dio un grito enorme, y el aura oscura que rodeaba a Izuku se intensificó creando un orbe oscuro que cubría a Izuku y al niño que estaba protegiendo. Entonces Bakugo y los dos niños se detuvieron cerca del orbe oscuro que Izuku había creado sin saber lo que les pasaría, ya que en ese momento a Izuku le había invadido la oscuridad y le nublaba la mente, mientras que su cabello se agitaba en el aire y era completamente negro y tenía sus ojos completamente negros con una pupila roja en el centro. Y entonces, sin previo aviso, Izuku estiró sus manos y dio un grito mientras que el orbe oscuro se expandía rápidamente, golpeando tanto a Bakugo como a los dos niños, desmayándolos. Entonces la energía se desvaneció y Izuku volvió a su aspecto normal, desmayándose por exceder sus límites ya que apenas había despertado su Kirk. Pasado unos minutos vemos a un inconsciente Izuku en la cama de un hospital y a una mujer de no más de 35 años sentada a su lado, y esa mujer no era más que nada la madre de Izuku.
Inko Midoriya, la cual estaba esperando a que su hijo despertara, ya que estaba muy preocupada, después de que la llamaron informándole que habían encontrado a su hijo con otros 4 niños, de los cuales 3 de ellos también estaban desmayados. En ese momento Izuku empezaba a abrir sus ojos y se preguntó en dónde estaba, y al ver a su lado vio a su mamá y dijo: «Mamá». Entonces Inko se apartó de sus pensamientos y vio a su hijo que ya estaba despierto, y entonces abrazó a su hijo. Entonces Izuku le preguntó en dónde estaban y su madre le respondió que estaban en el hospital, que lo habían encontrado a él y a otros 3 niños desmayados y uno consciente. Entonces Izuku empezó a intentar recordar qué pasó y recordó que estaba protegiendo a un niño de Kachan y otros 2 niños, y que en el momento en el que Kachan le había llamado Mukose y se había enojado y había visto que salía un aura oscura de él, pero después de eso no recordaba nada más, y entonces le dijo a su mamá lo que recordaba, y Inko se asombró y pensó de que ya había despertado su Kirk, pero como no lo sabía controlar excedió sus límites y se desmayó. Entonces dieron de alta a Izuku y se fue a su casa con su mamá, para tratar de despertar de nuevo su Kirk y controlarlo. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y comentar si quieren que siga subiendo más contenido como este. Adiós.